y los libros principales o más destacados en distintos periodos de la historia. ¿Por qué hemos creado este canal? Pues la primera objetivo es una nota de español. Está bien. Está bien. Pero bueno, si vemos el lado positivo, esto les va a servir tanto a ustedes como a nosotros para aprender un poco más de las literaturas y de nuestro lenguaje que es el español. Así que empecemos. El periodo del Renacimiento en Europa está ubicado entre los siglos XV y XVI. Su característica principal, como su nombre lo indica, es que se dio un resurgimiento o un retorno de los valores de la cultura clásica grecolatina, es decir, de la antigua Grecia. La Iglesia pasó a un segundo plano, debido a que el retorno a la cultura grecolatina implicó que el hombre surgiera como una figura central de este conocimiento. Pero eso no significó que la Iglesia perdiera su importancia, porque siguió teniendo relaciones con el poder político, aunque ya los textos literarios, el arte y la pintura ya no tuvieran como tema central la religión, Dios ni la Biblia. En este periodo se desarrolla un poco más la idea del antropocentrismo. El tema principal, la mayoría de textos, relatos, obras, pinturas, tiene que ver con el hombre, su sabiduría, su valor, su belleza y su historia. Se dieron muchas alusiones a modelos griegos y romanos. Otro suceso importante fue la profesionalización del escritor. Esto fue gracias a la formación de la figura del mecenas, que era gente con poder económico que financiaba las obras y trabajos de los artistas. Otro suceso importante fue el invento de la imprenta, lo cual ayuda a la difusión de los textos y la literatura, por cual se difundían también las culturas de las nuevas sociedades. En Inglaterra, el Renacimiento estuvo marcado por el movimiento protestante, que inició en Alemania con Martín Lutero y tuvo un gran impacto en la nación que hoy en día conocemos como Reino Unido. Gracias a este suceso se fundó la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Además, el Renacimiento estuvo representado por Tomás Moro, uno de los grandes representantes del humanismo. De la literatura del Renacimiento inglesa podemos destacar que se aumentó el uso de la lengua inglesa sobre el uso del latín y el francés, que era el lenguaje común que se utilizaba en los textos. También se fue implementando la imprenta, generando una masiva producción de libros para que el pueblo tuviera acceso a ellos. De este periodo podemos destacar la literatura isabelina, que fue una literatura que hasta hoy en día es un gran representante de la cultura inglesa. Tanto en la poesía como el teatro podemos destacar autores como Edmund Spenser, autor de La Reina de las Hadas, junto con autores como Thomas Watt y Henry Howard. El teatro de este género también tuvo un gran auge, aunque también es considerado como el género del barroco. En este periodo se destacaron autores como William Shakespeare y Christopher Marlowe. Ahora vamos a hablar del Renacimiento italiano. El Renacimiento italiano toma lugar en Toscana, Italia, dando sus primeros pasos a partir del siglo XII, pero empezando en el siglo XV y finalizando en el siglo XVI. Esta época se llama la Edad de Oro del Arte, la cual buscaba una nueva concepción del hombre y del mundo. Sus orígenes empiezan habiendo dejado atrás la Edad Oscura y después de sobrevivir la peste negra. Italia empezó a destacar y hacer brillar grandes monumentos y esculturas para magnificar la figura del hombre. El desarrollo de la ingeniería es impresionante, aunque los genios de esta era se ven forzados a enfrentarse con epidemias, el dogma de la iglesia y hasta entre ellos mismos. Pues, durante este periodo, los artistas se vieron forzados a dejar el arte y dedicarse más a la guerra. Los grandes arquitectos fueron convocados para edificar los grandes muros italianos. Los inventos fueron ocupados para el combate en la guerra. Carlos XVIII poseía nuevos cañones capaces de volar cualquier muro a escombros. Aunque Florencia tenía poder, una antigua potencia en Italia empezaba a florecer de nuevo para tomar el mando una vez más: Roma. El Dulce Stil Novo, que significaba dulce estilo nuevo, era un tipo de lírica amorosa culta que se desarrollaba en Florencia en el siglo XIII. Sus representantes más destacados son Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti y Cino da Pistoia. Sus principales características son la sinceridad en la expresión de los sentimientos, la presencia de una naturaleza primaveral,
la musicalidad, suavidad, elegancia y eufonía en la expresión formal, amor concebido como una experiencia trascendente. La mujer constituía una personificación del ideal neoplatónico y el uso de la lengua vernácula de Florencia, el toscano o italiano. Ahora les voy a hablar del Renacimiento francés. El Renacimiento llegó a Francia a principios del siglo XVI. Fue uno de los países que más rápido adoptó la influencia italiana del Renacimiento. La influencia fue favorecida por factores como la cercanía geográfica, vínculos comerciales y la monarquía, pero el impulso definitivo a la adopción de las formas renacentistas se dio bajo el reinado de Francisco I. Este rey era un fanático de las artes y un aficionado de todo lo que provenía de Italia. Protegió a importantes exponentes de las artes italianas, solicitando sus servicios para la corte francesa, incluyendo al mismo Leonardo da Vinci. Emprendió un ambicioso programa de revitalización cultural que revolucionó el desarrollo de las artes en el país. La literatura sobresale gracias a dos elementos claves del humanismo, la libertad de expresión y el individualismo, en la cual estos elementos se ven reflejados en la obra de Michel de Montaigne y François Rabelais. Michel de Montaigne fue un autor de los ensayos, texto que reflexiona desde una posición personal temas de diversa índole como desde la filosofía, la libertad del amor, hasta la vida cotidiana, los viajes, la moda. François Rabelais en sus obras critica las creencias medievales. En sus obras Gargantao y Pranduel fue el inicio para el desarrollo de la novela, en la cual este tiempo fue una fuente de riqueza imaginativa. La Reforma protestante inició en Alemania. Fue un movimiento reformador liderado por el monje alemán Martín Lutero, que publicó sus 95 tesis, donde criticaba la venta de indulgencias como una reacción contra las doctrinas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bien pronto se difundió por varios países de Europa, tomando de muchos de ellos el cariz de un movimiento político, económico y social. Los motivos de la reforma fueron los siguientes. Primero, la desmoralización del clero, la corrupción en las costumbres, ignorancia y demasiada sed de riquezas, carencia de vocación eclesiástica, olvido de los sagrados deberes religiosos y la relajación de la disciplina eran las manifestaciones de este estado de crisis. Altos dignatarios y doctores de la Iglesia, en defensa de esta institución cristiana, clamaban por la moralización de este clero. Predicaban el retorno a la pureza de las costumbres, anhelaban también una reforma. Segundo, la difusión de la Biblia. Debido a la aparición de los nuevos inventos, imprenta y papel, fue posible la difusión de la Biblia, el libro sagrado que contiene los evangelios, fuente de la palabra de Dios. El bajo precio y su fácil lectura contribuyeron a su generalización. Desde 1457 hasta 1518 salieron a la luz más de 400 ediciones de la Biblia y los evangelios fueron traducidos del griego, su versión original, por los eruditos humanistas. Y por último, el humanismo. La influencia del humanismo y la difusión de la Biblia originaron las críticas a las ideas religiosas sostenidas por la Iglesia. Se afirmaba una marcada contradicción entre las enseñanzas de los libros santos y la conducta del clero, llegándose a la conclusión de que cada creyente podía interpretar el contenido bíblico según su propia conciencia, sin la intervención precisamente de la Iglesia Católica. La invención de la imprenta y el progreso de la instrucción ponían la Biblia al alcance de todos, esparciendo la convicción de que la salvación del alma y el perdón de los pecados podían perseguirse con solo observar rectamente los preceptos de la Sagrada Escritura. Y esto fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya sido de gran utilidad y que lo hayan disfrutado. Nos vemos a la próxima. Gracias por su atención.